Hola, buen día chicos de grado décimo del Colegio Los Naranjos IED. Les habla your teacher Jonathan. Mm, Bienvenidos a su video tutorial para el taller correspondiente a la semana 5 y 6, el cual es acerca de los infinitivos, ¿cierto? Infinitives. So let's start. Entonces, pues ya la semana pasada o las semanas pasadas vimos los gerundios en los que vimos ciertos verbos que toman el gerundio después de una preposición y el gerundio como sujeto de una oración. Ahora vamos a ver los infinitivos. ¿Listo? Entonces, recordemos esas formas de los verbos. Entonces tenemos la forma gerundio, como en speaking, la forma infinitivo que lleva el to go, to play, to work. Y hay una tercera forma que se le llama la forma base, base form, que no lleva ni el to ni el ing. Entonces, esas son las tres formas que tienen los verbos en presente, ¿cierto? Para denotar la acción pura. Entonces, si te dicen, ¿cómo se dice hablar en inglés? Uno puede decir, se dice speak, se dice to speak o se dice speaking. Las tres formas me están dando simplemente el verbo puro, ¿cierto? La acción pura, hablar. Speak, speaking, to speak. Y de acuerdo a las estructuras que uno utiliza en sus oraciones, en ciertos momentos se debe usar la forma gerundio, en ciertos momentos o con ciertas estructuras el infinitivo y con ciertas otras la forma base. Entonces por eso existen las tres formas. ¿Listo? Entonces es cuestión de la estructura que uno utilice para expresarse. Ya vimos las estructuras que toman el gerundio. Ahora veamos las estructuras que toman el infinitivo. ¿Listo? Es decir, cuando ese segundo verbo lleva el to. Entonces, usamos el infinitivo después de ciertos verbos, así como usamos el gerundio después de ciertos verbos como enjoy, como like. Con estos verbos que nos aparecen aquí, debemos usar siempre el infinitivo, es decir, después de cualquiera de estos verbos, si lo que sigue es otro verbo, ese verbo debe ir en el infinitivo, o sea, con el to. Entonces tenemos, por ejemplo, want, agree, accept, refuse, reject, invite, decide, choose, plan, learn, hope, manage, achieve, promise, ask, offer. Hay algunos más, pero por ahora vamos a apropiarnos de estos. ¿Listo? Entonces, veamos algunos ejemplos. When I grow up, I want to become a musician. He offered me a cold beer, but I refused to drink it. He invited me to go for dinner, but I didn't have the time. Entonces, como podemos ver, en esta oración, por ejemplo, want es el verbo conjugado, el verbo principal, y después de want viene otro verbo, que es become, convertirse. Entonces, yo quiero convertirme en un músico. Entonces, la estructura correcta es que become lleve el to, porque want es la forma en que want recibe a los demás verbos. Sea cual sea el verbo que siga después de want, lo va a recibir con el to. De manera que si decimos I want become, estaría incorrecto. O I want becoming, estaría incorrecto. Con want siempre debe ser I want to become. I want to travel. I want to study. I want to learn new languages. I want to have a family. I want to. ¿Ok? Y asimismo con los demás verbos, como refused. Él me ofreció una cerveza fría, pero yo me rehusé a beberla. O él me invitó a ir a cenar, pero yo no tenía tiempo. Entonces me invitó a ir. Invited me to go. ¿Listo? Other examples. It was raining heavily, so he offered to drive me home. When they finish high school, they plan to go to university.
or after walking for many hours, they managed to get to the top of the mountain. Entonces, esos verbos siempre van a ir seguidos, siempre van a recibir el otro verbo en su forma infinitiva, ¿listo? Ahora, muchas veces usamos frases con adjetivos. Entonces, para decir que algo es, y ahí otorgamos una característica, y después, si viene un verbo, también va a llevar el infinitivo. Por ejemplo, it's nice, entonces ahí estamos diciendo, es chévere, es agradable. Y si viene un verbo después de ese adjetivo, va a ir en infinitivo. Entonces, it's nice to see you again. Es agradable verte de nuevo. It was hard to say goodbye after the holidays. Entonces, fue difícil decir adiós después de las vacaciones. Entonces, de nuevo, no será correcto decir it was hard saying con el gerundio, no. Or it was hard say. Forma base, no. Debe ir en infinitivo. It was hard to say goodbye. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a aplicar con adjetivos como nice, hard, difficult or easy. Para decir que es agradable hacer algo, es difícil hacer algo o es fácil, ¿cierto? It's easy to learn English. It's a matter of practice. Ok. Asimismo, hay otra clase de adjetivos que ya son como refiriéndose a la emoción, a los sentimientos. Entonces, por ejemplo, sorry. We can say, I'm sorry to be late. Entonces, lamento estar retrasado, lamento llegar tarde, diríamos en español. Y podemos usarlo con adjetivos como I'm sorry to, cuando me voy a disculpar por algo. I'm surprised to, I'm pleased to, I'm glad to, I'm happy to, I'm amazed to, I'm delighted to. For instance, I'm happy to learn English. Yes. Or I'm happy to travel. Or I'm pleased to meet you. Etcétera, etcétera. Veamos algunos ejemplos. We were surprised to have an unexpected guest in our house. Estábamos sorprendidos de tener, ¿ven? Surprise recibe al verbo tener en su forma infinitivo, con el to. We were surprised to have an unexpected guest in our house. Oops, I'm sorry to hurt you. Lamento lastimarte. Sorry to hurt you. Muy bien. Ahora, cuando usamos to y cuando usamos enough. To lo usamos antes de un adjetivo para expresar exceso. Por ejemplo, this coffee is too hot to drink. Es decir que to se antepone al adjetivo hot para decir que el café está caliente en exceso. Es decir, este café está demasiado caliente para beber. Entonces ahí es donde completamos con el infinitivo. ¿Listo? It's too hot to drink. Entonces, pues ahí siempre va a quedar un adjetivo recibiendo al infinitivo. Y el to va antes del adjetivo, dando el sentido de exceso, de que es demasiado. Por ejemplo, miremos esta acá. Look at this picture. She's too tired to keep working. Ella está demasiado cansada para mantenerse trabajando. ¿Listo? Ahora, enough. Enough means sufficient. Es una palabra sinónimo de sufficient, que ambas quieren decir suficiente. So we say, she hasn't got enough time to finish the test. Ella no tiene suficiente tiempo, y ahí viene el infinitivo, para finalizar el examen. ¿No? He has got enough money to buy a new car. Entonces, él tiene suficiente dinero para comprar un nuevo carro. Ahí viene el infinitivo. He isn't strong enough to lift that weight. Entonces, él no es lo suficiente fuerte para levantar ese peso. ¿Listo?
Entonces, tener o no tener suficiente de algo para hacer algo, ahí entra el infinitivo, en ese para, ¿cierto? Ahora, the infinitive of purpose. El infinitivo también lo utilizamos para expresar propósito, el propósito de por qué se hace algo. Veamos este ejemplo. We went to the coast to relax for a week. Entonces, fuimos a la costa para relajarnos por una semana. Entonces podríamos decir, ¿para qué fueron a la costa? Respuesta, to relax for a week. Entonces, el infinitivo me expresa ese propósito, esa razón de por qué se hace algo. Y es otra manera de contestar preguntas ¿por qué? Preguntas why. Normalmente sabemos que tenemos bien apropiado que una pregunta why se contesta con because, pero de acuerdo al contexto también se puede contestar con un infinitivo. Miremos estos ejemplos. I read a book to relax in the evening. Yo leo un libro para relajarme en la noche. Ese es el propósito de leer. Y ahí pues, digamos que el orden en el que lo diga no va a alterar el significado de la oración. Puedo poner el propósito también al principio. To relax in the evening, I read a book. Para relajarme en la noche, leo un libro. We left to work early to avoid traffic. Or to avoid traffic, we left work early. ¿Cierto? Entonces, salimos del trabajo temprano. ¿Para qué? ¿O por qué? Para evitar el tráfico. Si me preguntaran, why did you leave the work early? ¿Por qué o por qué te fuiste del trabajo temprano? Yo puedo contestar, to avoid the traffic. ¿Sí? Uso el infinitivo y doy el propósito. To avoid the traffic, para evitar el trancón. Si uso because, pues me obliga a cambiar un poco la estructura. Why did you leave the work early? ¿Sí? Because I wanted to avoid traffic. ¿Sí? Ya me obliga a usar otra estructura. Entonces depende cómo uno conteste. Pero podemos usar el infinitivo para eso también. ¿Listo? Entonces, miremos este ejercicio. Número 1. I went to China. What is the purpose? To walk on the Great Wall. Fui a China a caminar en la Gran Muralla. To get to work on time, you need to leave home at 7 o'clock. Entonces, para llegar al trabajo a tiempo, debes salir de casa a las 7 en punto. We are meeting at the restaurant to have dinner. ¿Ya? To enjoy this beautiful day, we are going to the park after work. So why are you going to the park after work? To enjoy the beautiful day. Expresamos el propósito de la acción. Or I will look for a job to help my family pay their bills. ¿Listo? Y por último, algo que debemos tener en cuenta es que tenemos ciertos verbos con los cuales el significado de lo que decimos va a ser diferente si uso el infinitivo o uso el gerundio. Por ejemplo, try. Try más un infinitivo nos da el sentido de intentar hacer algo, cuando tú intentas, ¿cierto? Por ejemplo, he tried to call her, but her phone was out of reach. Él trató de llamarla, pero su teléfono estaba fuera de alcance, o sea, él hizo el intento de llamarla. Pero si después del verbo try no viene un infinitivo to call, sino viene un gerundio, por ejemplo acá, segundo ejemplo, try taking an aspirin to feel better. She had a terrible headache and tried taking an aspirin to feel better. Ese try seguido de un gerundio ya no es intentar hacer algo, sino experimentar hacer algo, ¿cierto? Entonces, por eso ella tenía un dolor de cabeza y probó, experimentó tomar una aspirina a ver si se sentía mejor. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre esos dos. Otro verbo que funciona igual en ese sentido es stop. Cuando stop va con un infinitivo nos va a dar un significado y cuando stop va seguido de un gerundio nos va a dar otro significado. ¿Listo? Entonces, si usamos stop con un infinitivo,
el significado va a ser el de parar de hacer algo para hacer otra cosa. ¿Sí? Stop doing something in order to do other thing. For example, after driving for 2 hours, he stopped to have a rest. Después de conducir por 2 horas, él se detuvo para tener un descanso. Entonces ahí es donde está stop y plus infinitive. Parar de hacer algo para hacer otra cosa. Mientras que si usamos stop seguido de un gerundio, el significado es simplemente el de parar de hacer algo que se está haciendo. No necesariamente para hacer otra cosa, simplemente parar de hacer lo que se está haciendo. For example, an hour later, he stopped taking a break and continued driving. Una hora después, él paró de tomar un descanso y continuó conduciendo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Con remember también pasa algo similar. Si usamos remember seguido de un infinitivo, nos da el significado de recordar que tenemos que hacer algo. Recall something you have to do. For instance, she remembered to buy some shampoo at the supermarket. Remember to buy. Remember seguido del infinitivo to buy nos da el significado de que ella se acordó que tenía que comprar un shampoo en el supermercado. Se recordó el deber hacer eso. Por otro lado, si usamos remember seguido de un gerundio, nos da el significado de recall a memory. Remember doing something. No recordar que se debe hacer algo, sino recordar el momento en el que algo se hizo o se estaba haciendo. Es decir, recordar en el sentido de traer a la mente la memoria de un momento específico. For example, she could remember perfectly well swimming in the river when she was young. Entonces, she could remember swimming in the river when she was young. Ella pudo recordar nadar en el río cuando era joven, es decir, se acuerda de ese momento, ¿sí? Recordar un momento específico. Entonces, con infinitivo es recordar hacer algo y con gerundio es recordar un momento, una experiencia. ¿Listo? Algo que vivimos. And finally, forget. Entonces, con forget pasa igual. Si usamos forget más el infinitivo, means forget to do something. Entonces significa que olvidamos hacer algo que debíamos hacer. Por ejemplo, I forgot to turn off the light when I went to bed yesterday. Yo olvidé apagar la luz cuando me fui a la cama ayer, es decir, se me quedó prendida. Olvidé que debía apagar la luz. Por otro lado, si usamos forget seguido de un gerundio, is to forget a memory. Entonces ya se trata de olvidar un recuerdo, ¿cierto? Olvidar una memoria, una remembranza, un recuerdo. Entonces, I forgot visiting that beautiful city. Quiere decir que me olvidé o sea, ya olvidé la experiencia de haber visitado esa hermosa ciudad, ¿sí? Entonces, forget más infinitivo, olvidar algo que debía hacer. Y forget más gerundio, olvidar una experiencia, algo que viví. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado con esos 4, ¿listo? Y eso es todo acerca de los infinitivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda aquí para allá? Practicar mucho para ir apropiando esas estructuras, para ir interiorizando, por ejemplo, los verbos, ¿cierto? Los verbos que toman el infinitivo. Yo me devuelvo rápidamente para darles una última miradita, porque pues a través de la práctica es que podemos ir memorizando que estos verbos toman infinitivo. Entonces esa es la idea del taller, realizar los ejercicios, practicar, apropiar de esto, para que así desarrollemos la competencia de poder emplear la forma correcta del verbo, del segundo verbo, dependiendo del primer verbo que usemos. Si el segundo debe ir en infinitivo,
como por ejemplo con enjoy, I enjoy playing the guitar, o si el segundo verbo debe ir en infinitivo, por ejemplo como con want, I want to travel around the world. Y la idea es que desarrollemos esa habilidad aquí en nuestra cabecita, que se nos quede aquí, ¿cierto? Toma tiempito, no va a ser perfecto a la primera, pero con la práctica vamos apropiando esas estructuras. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Espero que eh, hagan juiciosos el taller, que resuelvan los ejercicios, que le dediquen el tiempo, la dedicación adecuada, que enriquezcan mucho su vocabulario y aprendan mucho. ¿Vale? Les dejo un abrazo grande. Chao, chao. Hasta la próxima. See you next time.